Sentencia T-296-18. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, y las magistradas Cristina Pardos Schlesinger y Gloria Estella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la revisión del fallo de segunda instancia, adoptado por la sección segunda A, subsección A, del Consejo de Estado el 27 de noviembre de 2017, que confirmó la decisión adoptada por la sección cuarta, subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de octubre de 2017, en el proceso de tutela promovido por Jonathan Andrés Riatiga Rueda y otros 7 accionantes contra el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá. Las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en el defecto por violación directa de la Constitución en la medida en que desconocieron abiertamente los derechos a la reparación de las víctimas y el derecho de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, porque la indemnización reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos versó sobre la responsabilidad probada en un trámite en el que estas víctimas no participaron, por lo que al deducir que la redacción de la indemnización reconocida en la sentencia internacional incluye a las víctimas, quienes por no haber participado de ese proceso nunca serán reparadas, la juez desconoció los derechos de acceso a la administración de justicia y a la reparación de los accionantes. Siendo de análisis jurisprudencial los siguientes hechos. 1. Afirma el apoderado que el 6 de octubre de 1987, miembros de las autodefensas, con la participación del Ejército Nacional, asesinaron a 19 comerciantes, descuartizaron sus cuerpos y los lanzaron a las aguas del Caño, El Ermitaño en Cimitarra, Puerto Boyacá. 2. El 6 de marzo de 1996, la Comisión Colombiana de Juristas presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de los 19 comerciantes por parte del ejército y paramilitares. 3. El 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, profirió sentencia de fondo contra el Estado colombiano y estableció su responsabilidad por connivencia entre las autodefensas y el Ejército Nacional. 4. Señala que actúa en representación de los familiares de Arturo Riatiga Carvajal, uno de los 19 comerciantes asesinados. Específicamente, se trata de los 7 hermanos de la víctima y su hijo Jonathan Andrés Riatiga Rueda, cuya filiación fue declarada mediante providencia judicial en el año 2015. Los accionantes no hicieron parte del trámite que dio origen a la sentencia dictada por la Corte IDH, en la que solo se reconoció como víctima por la desaparición del señor Arturo Riatiga Carvajal a la señora Luz Marina, o María, Arias Ortega, quien se identificó como su compañera permanente. 5. El 22 de agosto de 2016, los accionantes solicitaron la conciliación extrajudicial, previa al medio de control de reparación directa. 6. En audiencia del 24 de octubre de 2016, los convocantes y la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional llegaron a un acuerdo, ante la Procuraduría 138 para Asuntos Administrativos, en el que pactaron la reparación por el daño causado como víctimas de la desaparición forzada de Arturo Riatiga Carvajal. 7. Mediante auto del 8 de junio de 2017, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá improbó la conciliación extrajudicial, con fundamento en que en la sentencia de fondo de la Corte IDH en el caso 19 comerciantes contra Colombia, se declaró la responsabilidad del Estado y se reconoció la indemnización a los familiares del señor Riatiga Carvajal. La Corte estableció el siguiente problema jurídico: incurren en defecto fáctico, desconocimiento del precedente, decisión sin motivación y violación de la Constitución, los autos mediante los cuales el juez que realizó el control de validez improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre los accionantes y el Ejército Nacional, en razón a que otra persona, distinta a los accionantes, fue reconocida como víctima en una providencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para resolver las cuestiones planteadas, es necesario abordar el análisis de los siguientes temas. Primero, la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. Segundo, el examen de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso concreto, incluida la subsidiariedad cuando se trata de autos que deciden sobre acuerdos de conciliación. Tercero, la naturaleza y el marco normativo de la conciliación prejudicial.
Cuarto, el derecho a la reparación de las víctimas. Quinto, la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad agravada del Estado cuando sus agentes cometen crímenes de lesa humanidad. Sexto, el fenómeno de cosa juzgada en materia de responsabilidad del Estado y respecto de condenas proferidas por tribunales internacionales. Séptimo, con fundamento en lo anterior, se resolverán los problemas jurídicos planteados en este asunto, concluyendo que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en el defecto por violación directa de la Constitución en la medida en que desconocieron abiertamente los derechos a la reparación de las víctimas y el derecho de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, porque la indemnización reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos versó sobre la responsabilidad probada en un trámite en el que estas víctimas no participaron, por lo que al deducir que la redacción de la indemnización reconocida en la sentencia internacional incluye a las víctimas, quienes por no haber participado de ese proceso nunca serán reparadas, la juez desconoció derechos de acceso a la administración de justicia y a la reparación de los accionantes. Por lo anterior, la Corte decidiendo resolver, primero, revocar las decisiones adoptadas el 4 de octubre de 2017 por la sección cuarta, subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 27 de noviembre de 2017 por la sección segunda, subsección A del Consejo de Estado. En su lugar, conceder el amparo impetrado. Segundo, en consecuencia, dejar sin efectos el auto proferido por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá el 9 de agosto de 2017 y ordenar a esta autoridad que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta los criterios trazados en esta sentencia.